Me parece bien que se active el artículo 7 en el caso de Polonia. Creo que allí están pasando cosas que se deben revertir, situaciones que se deben evitar, pero hay otros Estados miembros que están haciendo cosas que también hay que evitar. En el Estado español, ahora mismo, nosotros, Esquerra Republicana, tenemos a nuestro presidente, que es una buena persona, una persona pacífica y democrática, en prisión. Es un prisionero político. El Consejo de Europa hace pocos días ha sacado un informe, el grupo Greco, criticando otra vez, porque no es la primera vez y me temo que no será la última, las disfunciones, algunas graves, en relación con la separación de poderes en el Estado español. ¿Por qué nos atrevemos con Polonia y por qué no en otros casos, como por ejemplo en España? Alguien dice, es casualidad que el gobierno polaco no esté encuadrado en esta casa en ninguna de las dos grandes familias políticas europeas. Quizás este es un criterio para atreverse con algunos y con otros no. Con el Estado español, con el gobierno español no se atreven porque el Partido Popular forma parte del grupo mayoritario en esta Cámara. Bueno, da que pensar y da que mal pensar también en este sentido.